Nuestras vidas, amados hermanos, agradezco a Dios por esta oportunidad que nos da de estar nuevamente aquí en su casa, buscando su rostro. Voy a invitarles a orar, que Dios dirija nuestras vidas y Él hable por medio de su palabra en este momento a nosotros. Les invito a orar. Padre bendito, queremos en estos momentos agradecerle, Señor, por lo bueno que es con nosotros, porque durante esta semana, Señor, hemos recibido su gracia y su misericordia sobre nuestra vida. Hemos visto sus favores, Señor, sin merecer ninguno de ellos, pero le ha placido dárnoslos, y agradecemos por ello, Señor, por todo esto que usted ofrece a nuestras vidas. Le agradecemos por todo, pero también, Señor, hemos venido en estos momentos para buscarle, Señor, para escuchar de su palabra, y que usted pueda hablar a nuestros corazones y a nuestras vidas de una manera muy especial, de tal forma que podamos acoplarnos, Señor, a su voluntad y hacer lo que para usted es agradable. Si hay algo en nuestra vida que no está de acuerdo a lo que su palabra indica, permita que podamos tener la capacidad para discernir y después el valor, Señor, en su Espíritu Santo para cambiar aquellas cuestiones que sean innecesarias en nuestras vidas y poder llevar una vida agradable delante de usted. Para ello pido la bendición para todos los que aquí estamos, Señor, que abra nuestro corazón y nuestra mente, pero también, Padre, pedimos en estos momentos por la vida de un servidor, Señor, que usted hable por medio de un servidor, y como cada ocasión que me permite compartir en algún lugar, le pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a su pueblo. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, que el Señor bendiga nuestras vidas. Quisiera por ahí invitarles por ahí a ir al pasaje que tenemos. Aquellos que la semana pasada estuvieron con nosotros en el culto de mediodía, nos quedamos con la mitad de la prédica, o había dos prédicas basadas en el mismo pasaje. Por eso ahorita leímos lo que es el mismo pasaje de la semana pasada, que aparece ahí en pantalla, Primero de Reyes, capítulo 12, versículos del 26 al 33. Aquellos que estuvieron recordarán un poco. No quiero hacer una remembranza de todo, pero hablamos acerca del surgimiento de una secta. ¿Cómo surge una secta? Hablábamos que esta surge en el corazón del hombre. Roboam nos lo demuestra. Él propone en su corazón y establece algunas cuestiones. Surge también con algunos placeres personales o algunos intereses personales. Jeroboam no quería que el pueblo se fuera donde estaba, y trata de instituir ahí algo para quedarse con esa autoridad, con ese pueblo, y recibir los halagos de ese pueblo hacia sí mismo. También hablábamos de alguna forma que no solamente esto, sino que en el verso 28, la primera parte, busca algunas personas que concuerden con su pensamiento. Normalmente quien crea en algún momento una secta o surge una secta, estará buscando personas que piensen parecido a él, o le den en algún momento algunas cuestiones relacionadas con el poder seguirlo porque hay un pensamiento similar. Hoy, hermanos, no voy a tocar ya el surgimiento, sino más bien lo que viene en pantalla, que son los daños que produce una secta. Yo les dije la semana pasada que toda secta es nacida en el corazón de Satanás. O sea, literalmente. ¿Por qué digo esto, hermanos? Ahorita estaré viendo, porque los estragos, los daños que una secta produce realmente van directamente en desviar y cambiar el pensamiento del hombre hacia Dios, hacia cualquier otra cosa que no sea nuestro Dios. Entonces ahorita estaremos viendo a lo largo de la prédica relacionado con esto, hermano. Cuidado con ellos, porque creo, como lo dije la semana pasada, cerca de nosotros en la ciudad de Durango y en cualquier otro lado hay algunas desviaciones del evangelio. Todo esto se llama secta. Recordemos que secta, hablamos de algo que se separa. Algo que se separa, no necesariamente algo satánico. Yo les decía, aunque sí viene de ahí, pero es una separación que existe donde se deja el tronco principal, que es la palabra de Dios y Dios mismo, para ir siguiendo cualquier otra cosa establecida por un hombre, con beneficios tanto para él como en algún sentido para nosotros, porque nos gusta, hermanos, a la mayoría sentir el control sobre nuestra vida. Por eso mucha gente, la salvación por gracia no es algo que le llame la atención, porque no quiere depender de lo que Dios diga o haga, sino quiere depender de lo que Él puede hacer en su alcance y en su esfuerzo por obtener algo para su vida. Esto se llama salvación. No por nada la mayoría de las religiones o sectas en algún momento que predican la salvación por medio de obras son aquellas que más gente tiene, porque a la gente le gusta tener el control. Es decir, yo hago esto, entonces esto me da la salvación en tal lado,
doy tanto dinero, porque hay sectas también que son especialistas para quitar dinero a la gente, y dicen, si tú das tanta cantidad, entonces eres salvo, ¿no? Eres esto, eres aquello, y la gente nos gusta tener el control sobre nuestra vida. Por eso batallamos tanto con el señorío de Cristo, porque es dejarle el señorío de nuestra vida a alguien más que es a nuestro Dios. Nos gusta tener ese control. Hermanos, lo que aquí estaremos viendo que son estos daños, yo quiero aclarar algo, ¿no? Yo no sé si realmente Jeroboam, que es el personaje que estuvimos hablando la semana pasada y hablamos el día de hoy, tenía en su mente todo lo que provocaría las decisiones malas que estaba tomando. Vuelvo a decirte, no lo sé. Yo no puedo meterme en el corazón de Jeroboam, pero lo que Jeroboam sí manifiesta la Biblia es que él estaba buscando en algún sentido, hermanos, tener el control él mismo. Y no se da cuenta todos los estragos en algún momento que esto está produciendo en la vida de otras personas. Vuelvo a decir, yo sé qué hay en el corazón de Jeroboam literalmente, pero lo que sí veo es que hay un deseo de tener el control, tener al pueblo, pero no era lo único problema que estaba sucediendo, sino que esto vendría a crear otros problemas más. ¿Por qué digo esto, hermanos? Por lo siguiente, la nación del norte, o el reino del norte más bien, que es el que estamos viendo, no el sur, sino el norte, en esta etapa se vuelve un pueblo demasiado pagano. Es decir, empieza a adoptar deidades de aquí en adelante, de diferentes cuestiones, donde van pisando con quien tienen contacto. Ahora, el problema no es de ahorita, hermanos, quiero aclarar eso también. El problema que vemos aquí en Primero de Reyes no surge en Primera de Reyes, ya lo habían tenido en Éxodo, si mal no recordamos, sobre el mismo punto. Pero el problema mayor es el siguiente. No es que haya surgido aquí, ya había surgido antes, pero el problema es que alguien le dio rienda suelta a lo que el hombre quiere. Y eso le facilitó poderse desviar del camino que Dios había establecido. Quiero invitarte ahora sí a ir a la palabra, porque estaremos tocando, hermanos, los versículos que no tocamos. Y el primero de ellos aparece en el versículo número 28, versículo 29 y versículo 30. Si mal no recuerdo, tocamos el versículo 28, la primera parte la semana pasada, donde dice, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y hasta ahí nos quedamos. Yo quiero citar lo que viene a continuación, porque es el primer punto de esta prédica, que es los daños que produce una secta. Dice el versículo 28, hermanos, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Ahora, hermanos, quiero citar esta parte. ¿Cómo he titulado este primer punto? Aparece por ahí en pantalla. Número 1, el primer daño que una secta está produciendo en la vida de las personas. Número 1 dice ahí que, hermanos, desvía el corazón de la persona central, que sería Dios, hacia otro lugar diferente. Y espero que podamos entender esto, hermanos, porque cuando hablamos de generar un ídolo, no siempre tiene que ver con algo visible. Es decir, todo aquello que desvía nuestra vida del propósito principal, que es la adoración a Dios, que es la relación con Dios, hacia cualquier otro lugar, se está produciendo realmente un ídolo. Y vuelvo a decir, hubo un pensador cristiano que decía que el corazón del hombre era un generador de ídolos por naturaleza. San Agustín de Hipona. Antes de él, creo que ya lo habían citado antes. No sé si Juan Calvino cita a Hipona o alguien más, pero por ahí los primeros siglos alguien produce este pensamiento, y la realidad de esto es que es una realidad en nuestra vida, hermanos. El ser humano intenta colocar cualquier otro lado, en primer lugar en su vida, cualquier otra persona que no sea Dios. Y tristemente Jeroboam en este momento le está dando al pueblo la posibilidad. Y de verdad, hermanos, para mí es interesante lo que dice el pasaje. Porque Jeroboam, aunque era un judío y sabía todo lo que el pueblo había experimentado en ese momento, le dice al pueblo, olvídate de Jehová y te pongo aquí 2 becerros de oro que he hecho para ti, los cuales te sacaron de la tierra de Egipto. Es decir, bástate con ellos, ya no vayas a buscar a Dios. Hermanos, esto es desastroso, porque tristemente el pueblo
en lugar de oponerse a ello, siguen solamente la instrucción que alguien les está dando. Parecería que el pueblo no tenía un conocimiento pleno de quién era Dios, ni los mandamientos que Dios había establecido, ni los problemas que el pueblo había vivido con anterioridad, ya antes de salir de la tierra de Egipto, o saliendo de esa tierra de Egipto hacia la tierra prometida. En el versículo 28 me llama la atención esto, porque él dice: he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te sacaron de Egipto. Ahora, hermanos, yo te pregunto, ¿el pueblo sabía quién lo había sacado de Egipto? Claro que sabía. ¿De dónde habían agarrado estos becerros entonces? El becerro normalmente traduce becerro, pero algunos llegan a pensar realmente que son toros. Y estos toros eran en algún sentido ídolos que provenían de los cananeos y egipcios en algún momento, porque era un dios llamado de la fertilidad, la fortaleza y algunas cuestiones más. Y tristemente, hermanos, los judíos, por lo que ellos producían normalmente, que era un pueblo agrícola, tenían comunión en algún momento con este tipo de cuestiones, o sabían de esas deidades que se supone, eran la fortaleza y la fertilidad de otros pueblos paganos. Cuando ellos se los ponen enfrente, el pueblo literalmente lo que está diciendo: yo iba hacia Dios, pero ya no quiero ir hacia Dios, ahora quiero ir hacia otro lugar diferente. Por eso el título o el primer punto es: desvía a la gente de Dios, hermanos. Y yo te pregunto, si nos vamos a la fuente principal de ello, ¿quién es el generador de esto? Si estás de acuerdo conmigo, yo creería que es Satanás. Porque si algo Satanás siempre ha buscado es que la gente no sea obediente a Dios, ni siga a Dios, sino vaya en contra de lo que Dios ha establecido, y siempre lo ha buscado. Desde la primera aparición que tenemos en la Biblia, recuerda la serpiente cuando se acerca a Eva y Adán, a Eva en particular, y le dice: mira, lo que Dios te dijo no es así, sino que el día que hagas esto, ¿qué le está diciendo? No seas obediente a Dios, desvía tu corazón de ahí y sigue mejor lo que yo propongo que tú hagas en tu vida. Y tristemente, hermanos, algunos caemos dentro de ello. A mí de verdad me impresiona en algún momento cómo gente que conoce la palabra de Dios, que ha crecido bajo el conocimiento de la Biblia, en algún momento puede llegar a algún grupo religioso y lo cambia de lo que la Biblia dice, manda, nos manifiesta, y la gente vamos como borregos detrás de esas personas, siguiéndolos a donde ellos van. Tristemente, hermanos, esta es una imagen por ahí que aparecerá posiblemente dentro de lo que es la predicación subida a YouTube. Y me gusta lo que aparece en esta imagen, porque esa gente va sin ver hacia dónde va y va al barranco. La secta es lo que hace, lleva a la gente, y el daño permanente y peor que la secta puede producir es la no salvación del hombre, hermanos. O sea, alguien puede decir: le quitaron el dinero. Créeme, no hay ningún problema, o sea, el dinero lo recuperas. Que le dañó físicamente, no es correcto, no es bueno, es triste, pero es material. Pero cuando hablamos de la salvación del hombre, eso, hermanos, no es un juego, es eterno. Y cuando una secta está desviando el corazón de la persona de Dios para llevarlo a otro lado, está poniendo la salvación de esas personas en un lugar inadecuado. ¿Sabes? Cuando encontramos esto, hermanos, el verso 29 nos dice que aún Jeroboam planea todo perfectamente, que les pone 2 lugares de adoración. Ya estaremos viendo un poquito esto, ¿no? Dios había establecido y les había dicho al pueblo dónde adorar, pero él dice: bueno, ya que no quiero que la gente vaya hacia Jerusalén, el reino del norte o Israel, utiliza 2 lugares para adoración dentro de ello, y les dice: un lugar estará en Betel. ¿Recuerdas qué era Betel, hermanos? La casa de Dios, o un lugar que le llaman como la casa de Dios, Bet, casa, y él, que es Dios, la casa de Dios, la convierten ahora en la casa de los becerros estos que hacen hecho. Y vuelvo a decir, nadie del pueblo dice nada. Solamente obedecen lo que Jeroboam en ese momento está estableciendo. Y él le dice: para que no vayan tan lejos, no requieren ir a adorar hasta Jerusalén. ¿Por qué tenían que ir a Jerusalén, hermanos? Era algo que la Biblia marcaba, o el Antiguo Testamento les había marcado, el lugar de adoración para el judío, ¿dónde era?
en el templo majestuoso que se había estructurado por Salomón, el rey anterior, que desde antiguamente ya se había hablado acerca de ello y sería el lugar de adoración del pueblo. Pues este hombre llamado Jeroboam lo que le dice es: no vayas hacia con Dios, aquí te pongo algo diferente en lo que tú puedes adorar sin necesidad de esforzarte a ir hasta Jerusalén. Aquí puedes hacerlo. Verso 31. Perdón, verso 30. Y esto fue causa, ¿qué, hermanos? De pecado esta parte. Por eso digo que desvía a la gente de Dios, porque cuando una persona va en pos de Dios, ¿qué es lo que genera Dios en una persona, hermanos? Santidad. ¿Y qué es lo que genera cualquier otra cosa en el corazón del hombre? Perversidad o pecado. Dice la Escritura literalmente que Jeroboam lo único que está haciendo es llevando a la gente en pos del pecado. Por eso dice que al hacer esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Es decir, había un problema dentro del pueblo. Tristemente quiero decirte, no es lo único que produce una secta. Esto es lo principal que una secta busca: quitar a la gente de su pensamiento que Dios es la persona principal para colocarse a sí misma la persona, para colocar cualquier otra cosa en ese lugar, pero no es lo único que está buscando. En el verso, hermanos, siguiente, que es el verso 31, aparece algo que quiero tocar ahí. Nos dice el verso número 31 así: hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran los hijos de Leví. Y luego el verso 32, hermanos, la última parte, es algo interesante lo que dice ahí. Dice, y sacrificó sobre un altar, e hizo en Betel, ofrecieron sacrificio a los becerros que habían hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que había fabricado, y sacrificó pues sobre el altar que había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, del mes que había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Ahora, segunda cosa que entiendo ahí, hermanos: ¿qué otro daño produce una secta? No solamente aleja a la gente del corazón de Dios y lo desvía de ese propósito. Segunda cosa, hermanos, las sectas distorsionan con parámetros propios. Recordemos que dijimos que nace en el corazón del hombre. Entonces, si nace en el corazón del hombre, ¿qué sucederá con una secta? No pondrá los parámetros que Dios ha establecido, sino pondrá parámetros propios en las cuales ellas dirán: de aquí en adelante lo que tú haces es lo que yo te mando y no lo que Dios ha establecido. La imagen que quise poner ahí, hermanos, es una mano ordenándole a alguien qué hacer, porque creo que en las sectas es lo que sucede. Y una secta nos dice, créeme algo, no produce un conocimiento bíblico. La mayoría de las sectas que conocemos hasta el día de hoy normalmente asustan, normalmente castigan. Es decir, la base de ellas es el miedo, porque la gente tiene que hacer lo que tiene que hacer, pero realmente no con un convencimiento bíblico. En estas sectas, hermanos, cualquiera de ellas, cuando tú llegas a una, te leen una cartilla de lo que puedes y no lo puedes hacer. La enseñanza bíblica lo hemos visto. Esto estamos tratando en los cursos de los sábados. La enseñanza bíblica, hermanos, es llevar a la gente a entender y crear una convicción en base a la Biblia, lo que debe y no debe de hacer. Yo no tengo por qué decirle a la persona lo que se hace y no se hace. La persona debe de crear una convicción en base a la Biblia de lo que debe de ser en su vida y cómo hacer aquellas cuestiones en su vida. Si una persona no tiene contacto con la palabra, si una persona no se deja guiar por el Espíritu Santo, entonces alguien más lo guiará en su vida, y tristemente no será Dios. Será el pensamiento del hombre diciéndole qué tiene que hacer, porque la gente es ignorante en el sentido de la palabra de nuestro Dios, es decir, no conoce la Biblia, y por lo tanto puede desviarle quien quiera porque no conoce nada de la Biblia. Yo agradezco hoy en día a Dios por la oportunidad que cualquier persona hoy puede tener a su alcance una Biblia para poder leer y entender lo que Dios quiere para su vida. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque hace algunos no era así.
Las Biblias no era algo que se producía mucho. Hoy en día la Biblia es el libro más vendido a nivel mundial. Tal vez menos leído, pero más vendido. ¿Por qué digo esto? Porque si tú vas a la casa de cualquier persona, creyente o no creyente, seguramente hay por lo menos una Biblia. Y si vas a la casa de un creyente, hay por lo menos una Biblia de cada integrante de la familia, y algunos tienen hasta 2, 3 versiones de la misma Biblia. Vuelvo a decir, no la leemos, pero tenemos todo eso. ¿Sabes? Una cuestión que encuentro aquí con Jeroboam es que él establece sus parámetros. ¿Cuáles eran los parámetros, hermanos, que Jeroboam empieza a establecer? Número 1, Dios había dicho dónde era el lugar de adoración para el pueblo de Dios, y Jeroboam establece un parámetro diferente para ello. Y él le dice, ahora aquí en Dan y ahora aquí en Betel es un lugar de adoración que tú puedes hacer, y cambia los parámetros según le conviene a él hacerlo. Segunda cuestión, hermanos, los levitas. Era una parte fundamental dentro de la adoración, dentro del pueblo de Dios. Es decir, no había adoración si los levitas no estaban presentes, porque eran los encargados de guiar al pueblo a la adoración de Dios. Y tenían funciones específicas, pero también no cualquiera podía ser considerado levita. Venían de una tribu, tenían condiciones para ello, se preparaban para ello, venían de un linaje para ello, pero resulta que ahora Jeroboam establece, hermanos, ministros de adoración o levitas conforme le vino en gana. Y déjame te digo algo, posiblemente ningún levita estaba con él, por eso hace lo que hace. Los levitas, hermanos, eran los encargados de cuidar el templo. Todas las cuestiones de la adoración estaban a cargo de ellos. ¿Y el templo dónde se había quedado? En Jerusalén, no estaba en estas tribus que se habían separado. Por lo tanto, muy seguramente tenemos que llegar a una conclusión dentro de ello, que los levitas, toda la familia de la tribu de Leví, no estaba en Israel, sino se encontraba en ese momento en Jerusalén, en el lugar de adoración. Y lo que Jeroboam dice es, ya no tengo levitas, ¿qué voy a hacer con ello? Bueno, establezco los que yo quiera. Y él pone a quien quiere, no se nos dice ni dónde los elige ni cómo los elige, pero simple y sencillamente, aunque hubiera hecho lo mejor que pudiera, hermanos, para elegir lo mejor que tenía, de todas maneras estaba mal. Yo espero que entendamos algo en esto. No importa qué tan bueno hagamos lo que hagamos, si está mal, por muy bueno que sea, está mal. O sea, aquí él podía buscar, y a lo mejor los parámetros podía ponerlos más altos para esos levitas, que fueran así, que tuvieran esto, y a lo mejor parámetros mejores que los levitas tenían. Pero el problema es que un sacerdote tenía que ser de la tribu de Leví, y él establece parámetros propios para elegir esto. Ahora quiero decirte algo. Muchas de las cuestiones que las sectas hoy en día manejan son parámetros propios establecidos por personas, pero no establecidos por Dios ni su palabra. Es decir, vas a encontrar mucho de esto. Alguien dice, la salvación se alcanza por medio de hacer algunas cuestiones en la vida. Si tú no te bautizas, no eres salvo. Y yo digo, ¿dónde dice la Biblia eso? La Biblia nos dice que el creer en Jesucristo da la salvación. El bautismo es una muestra de que alguien realmente ha venido al conocimiento de Jesús. Y según Romanos capítulo 6 tiene simbolismo. Que la persona ha muerto y ha resucitado a una nueva vida, pero de eso no depende mi salvación. Que si tú no sales a predicar tantas horas por semana, tú no puedes ser salvo. Y la gente entonces hace cosas por miedo, pero no por convicción. Yo les decía la semana pasada, ¿no? Hay gente que ha dicho que nos gustaría, un cristiano perfecto sería aquel que tuviera la cabeza de un bautista, y ponen varias cuestiones más ahí, y los pies de un testigo. Yo digo, pues si queremos hacer eso, podemos transformar el pensamiento y podemos decir a la gente que no alcanza la salvación si no sale 5 horas por lo menos a la semana a compartir de Cristo. El hermano Alejandro va a decir amén, porque es el encargado de evangelismo, pero no. ¿A qué voy con esto, hermanos? Yo no puedo poner mis parámetros. La salvación no depende de eso. Evangelismo no es una cuestión para salvación, es una cuestión
de asumir mi rol y mi responsabilidad delante de Dios. Pero resulta que algunos han cambiado los parámetros y han puesto parámetros propios de lo que se puede y no se puede hacer. Tú no alcanzas la salvación si no cumples con tantos sacramentos o ordenanzas en algún momento. Yo no puedo cambiar los parámetros. La Biblia Dios la estableció para decirme lo que yo debo de hacer y no debo de hacer. Este es el marco de actuación de todos nosotros, hermanos. Cuando una religión o un grupo religioso, como quieras llamarle, está aquí actuando, salió del marco de actuación y le puedes considerar secta, porque no está actuando conforme los parámetros que la Biblia establece. O cuando una religión llega y mete cosas a la Biblia extra, cuidado con ello porque está metiendo sus parámetros. La Escritura nos dice que la Biblia se interpreta a sí misma. Y el Espíritu Santo es lo único que requerimos para poder interpretarla. Dios ha puesto maestros, claro, en las iglesias, pero el Espíritu Santo es quien genera interpretación en nuestras vidas, porque con Él Dios abre nuestros ojos para poder entender lo que su palabra nos dice. Pero alguien nos dice, si tú quieres entender esto, entonces necesitas comprar otro libro aparte, que se llama La Perla de Gran Precio, se llama el libro de no sé qué, se llama fulanito. Y entonces la Biblia se interpreta a la luz de este libro. Si tú no tienes este libro, tú no puedes comprender la Biblia. Yo digo, están añadiendo un parámetro extra. Cuidado con ello. La Biblia no requiere de algo más, hermanos. Está completa. Tenemos 66 libros, que es el total de los libros necesarios que Jesucristo o nuestro Dios nos ha dejado para poder conocer lo que Dios busca de cada uno de nosotros. Ahora, yo entiendo que hay cosas que tú y yo nos gustaría saber que la Biblia no habla. Ni hablará, hermanos, porque no le interesa a Dios que lo conozcamos. Pero lo que a Dios le interesaba que conociéramos de Él, sí lo plasmó en su palabra. Porque la Biblia contiene todo lo esencial para la relación con Él. Alguien pregunta, pastor, ¿y los ovnis? No es un tema, o sea, no es el propósito de Dios ni es un punto central de Dios. ¿Me puedo morir sin conocer eso? Sí, no afecta nada. Pero si me muriera sin conocer la salvación, eso sí afectaría mi eternidad. Por eso lo de salvación y la relación con Dios, todo queda plasmado. Lo que encontramos aquí, hermanos, esas distorsiones, la gente pone parámetros propios para las cosas. Y ellos dicen lo que se hace y lo que no se hace, cuando se hace y cuando no se hace. Y ojo con esto. Lo que ellos dicen que no se debe de hacer son lo que ellos en algún momento hacen. Porque hay excepciones divinas. Es decir, para ellos. Tú no debes de hacer esto, pero yo sí lo puedo hacer porque yo soy el líder. No, el parámetro bíblico es para todos. Esto lo hemos comprendido, hermanos, y lo he predicado. Aún los parámetros que Dios pone para el pastor, obispo, anciano, y los parámetros que pone para los servidores, los diáconos, son parámetros que todo cristiano debería tener en su vida. O sea, Dios nos mide la santidad con la misma vara. No mide la santidad más a un pastor que a alguien que no es pastor. A ambos los mide con la misma vara, porque la santidad es una vara, no hay doblez en ella de ponerle más bajo a unos y más alto a otros. Para todos es el mismo parámetro, hermanos. Pero las sectas miden los parámetros según quieren y según conviene. Ahora, no solamente esto, hermanos, ¿qué otro daño produce una secta? Según lo que entendemos aquí en la palabra, hermanos, en el verso número, aparece en pantalla 32a, nos dice que entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Y podemos leer otras cuestiones más adelante ahí, hermanos. Pero ¿qué sucede con esto? No sé si puedes captar ahí la idea, pero creo que hay algo. Las sectas lo único que van a producir, hermanos, o dice ahí, difunden un sincretismo tolerable. Ahora, quisiera aquí hacer alusión a algo, porque a lo mejor puede ser que alguien aquí presente no entienda la palabra sincretismo. ¿Qué significa el sincretismo? Es una mezcla, hermanos, de dos cosas que se fusiona para hacer una.
Eso es un sincretismo. Pues hoy en día en México y en muchos lugares tenemos sincretismos religiosos. Es decir, se mezcla lo cristiano con lo pagano para dar algo que ni es cristiano y termina siendo totalmente pagano. Les he puesto este ejemplo y para entenderlo mejor les voy a poner ejemplo vivo. Había una hermana que no conocía de Cristo y su vida la vivía como ella entendía y como ella quería. Yo no sé si alguien le había compartido o no, pero ella creía mucho en el mal de ojo. Y cuando su niño se le enfermaba o sus niños o conocía a alguien que se enfermaba el niño y el niño estaba llorón en la noche y no quería dormir, lo que ella decía es: su niño tiene mal de ojo. Y tráigame un pirul o un huevo o piedralumbre o lo que sea, hermanos, porque cada quien agarra lo que quiere, pero ella utilizaba el pirul y el huevo. Y ahí va con el niño echándole lo que rezaba o lo que decía y aventaba el huevo, ¿no? Si el huevo flotaba o no flotaba, no sé cómo estaría el asunto, pero ella sabía que había mal de ojo. Si la piedralumbre la aventaba la lumbre y hasta la figura daba de por qué el niño estaba asustado y no sé qué cosas más. Pero luego ella viene a Cristo y se da cuenta que hay niños que también vivían lo mismo en algún momento, no querían dormir, decía: tiene mal de ojo, y es cristiana. Pues ahora agarraba la Biblia y el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará en lugares de... ¿Sí me explico? Es decir, ¿qué es esto, hermanos? Está mezclando algo pagano con algo cristiano. Si confía en Dios, Dios es capaz de hacer lo que tenga que hacer sin necesidad de un huevo, una piedra lumbre, un pedazo de pirul, o para algunos el árbol completo, como quieras, pero el asunto es, no requería eso. Pero ¿por qué entonces la persona lo hacía? Un mal conocimiento que le estaba llevando a mezclar una tradición pagana con una acción cristiana, confiar en Dios, en su palabra, pero a la misma vez mantener algo de lo que antes sabía. La imagen que está ahí enfrente, hermanos, creo que habla más que 1000 palabras. Es una imagen de una calavera pintadita en varias cuestiones más y en un lado una cruz. Tal vez uno de los ritos más con sincretismo en nuestro México es el 2 de noviembre. Se mezcla la religión pagana, que era la adoración a la muerte y algunas cuestiones de esto prehispánico todo, porque no solamente se celebra en México, si tú vas a Perú y a otros lugares más es la misma celebración porque son algunos ritos prehispánicos, pero ahora embarrados de cristianismo. Y resulta que da como un resultado, una práctica que mucha gente celebra para esas fechas. Y yo digo, hermano, cuidado, ahora estoy hablando de algo que no es creyente tal vez, pero ¿saben lo que está haciendo Jeroboam? Está mezclando lo pagano con lo que Dios había establecido y eso da un sincretismo. ¿Qué hace él? Requerimos fiestas. ¿Cuándo metemos las fiestas? ¿Y qué es lo que hace, hermanos? Les da fecha. ¿Y la fecha era la misma fecha que el pueblo ya tenía? ¿Por qué razón? Porque si quieres confundir a la gente, utiliza cosas que la gente tiene acostumbradas, arraigadas en su vida y métele algo por encima. Vamos, hermanos, en México, mucho de lo que vimos en México tiene que ver con esto. ¿Qué hacen los españoles cuando llegan a México? Esto la historia nos lo dice. No solamente el cristianismo, la historia nos habla acerca de ello. No sé si tú sabías, pero ¿por qué la Basílica de México, la primera, está en el lugar donde está, hermanos? ¿Alguno de ustedes ha ido a México? Lo que es la catedral se ubica frente a lo que es a la plaza del Zócalo. ¿Y sabes lo que había abajo de ese lugar? Puedes ir a visitarlo el día que quieras. El Templo Mayor. ¿Qué quiero decir con esto? Van y les montan un templo los católicos arriba, al centro principal de adoración de las culturas prehispánicas, porque ellos ya estaban acostumbrados para ir a ese lugar a adorar. Solamente les hicieron un nuevo templo donde ellos podían llegar con más facilidad
y seguirlo haciendo. ¿Sabes que tristemente es lo que hacemos en algún momento? Cuando hablamos acerca de esto, hermanos, en México está la catedral y está la basílica anterior también, que es lo mismo, el Tepeyac, era un lugar donde la gente iba. ¿Qué quiero decir con esto? Lo único que digo es, la gente está acostumbrada a mezclar, porque eso se arraiga mucho más en el corazón de las personas. Cuando alguien edifica o crea una secta en algún momento, ¿saben lo que va a hacer? Va a mezclar cosas que la gente ya tiene con cosas que están extrabíblicas para producir algo donde la gente se sienta cómoda haciéndolo, porque la gente ya está acostumbrada a hacerlo. Lo único que le está dando es unos matices diferentes. Pues aquí lo que Jeroboam saca en su mente, hermanos, es esto, y él dice, ya tenemos una fecha establecida para la adoración. ¿Qué hacemos ahora? Pues le metemos el culto a los becerros de oro. Y ahora esa fecha se establece como el tiempo de celebración y de adoración para esto nuevo que él está metiendo, un sincretismo. ¿Y qué es lo que la gente hace, hermanos? Lo tolera. Por eso digo que es un sincretismo tolerable. No es tan malo, dirían algunos. No es tan negativo. Sí, no es bíblico, pero no es tan malo. Yo digo, uno debería entender que lo que es malo, hermanos. Lo que no es correcto, no es correcto. No puede haber un 80% de correcto y un 20% de correcto, porque eso se llama incorrecto. O sea, así de sencillo. Si algo verdadero tiene mezclado algo de falso, ¿sabes lo que convierte a lo verdadero en falso? Yo no puedo decir que es medio verdadero, porque si yo digo que es medio verdadero, realmente me estoy autoengañando. Eso es falso, ya lo convirtí en falso. Yo te lo he dicho en algunos momentos, no sé cuántos de ustedes se atreverían a probar lo siguiente, pero les puedo dar un vaso de agua con 499 mililitros de agua purificada y 1 mililitro del agua del alcantarillado público. Es decir, donde va toda la suciedad. ¿Alguno de ustedes la tomaría? Solamente es 1%, hermano. El otro es más o menos. Hay 98% ahí que es bueno y nada más el 2% es malo. ¿Qué tanto es? Bueno, así como eso, hermanos, Dios lo mismo nos dice. O lo que es verdadero, porque si tú le mezclas el 1% o el 2% de algo incorrecto, lo estás convirtiendo en algo negativo, en algo malo y en algo fuera de lo que debe de ser. Y como tú y yo no nos tomaríamos, yo no lo tomaría, ni me gustaría que me lo dieran. No tomaría 498 mililitros de agua buena y 2 mililitros de agua sucia que viene del caño. Ahora, si no como eso, ¿por qué si me quiero comer algunas cuestiones espirituales que vienen con mezcla de algo más? Eso afecta mi vida. Eso lastima mi vida espiritualmente hablando. Por lo tanto, Jeroboam, hermanos, no está pensando correctamente. Pero ¿sabes algo? Yo no solamente encuentro el problema en Jeroboam. El problema lo encuentro en Jeroboam y el problema lo encuentro en todo el pueblo, en el reino del norte, que permite esas cuestiones, que no dice nada lo que están haciendo. Y si tú lees, hermano, no lo voy a tocar ya por cuestión de tiempo, pero tú puedes leer el capítulo 13 que viene a continuación, puedes leer el capítulo 14 y te darás cuenta de todas las desviaciones que Jeroboam hace con el pueblo. Y si quieres seguirle, puedes seguirle, porque encontrarás que estas desviaciones no solamente son por Jeroboam. Estos llevan a los próximos reyes a meter otras cuestiones más al pueblo, de tal forma que el pueblo se separa totalmente de lo que Dios quería para ellos por causa de un hombre que empieza a hacer algo que no es correcto. Quiero cerrar diciendo lo siguiente, hermanos. Cuando hablamos de los daños que produce una secta, yo quiero decirte algo. Tenemos que tener mucho cuidado con ello. Y yo no sé qué sientes cuando escuchas de alguien atado a una secta creyendo que es correcta, pero creo que nuestro pensamiento debería de ser dos. Número uno, tristeza por esa gente, pero número dos, fervor por compartir lo que es correcto con ellos. De nada me sirve la tristeza si yo no voy a hacer nada por esas personas. Se llama generar lástima, pero sin ningún sentido.
Pero cuando yo siento tristeza por esa gente que está experimentando eso y me lleva a hacer algo, hermanos, creo que es lo correcto. ¿Qué puedo hacer por aquella persona que se encuentra en un lugar inadecuado, con una doctrina inadecuada, con un pensamiento falso? Ayudarle para que él pueda encontrar el camino correcto hacia Dios por medio de su palabra. ¿Por qué digo esto? Te pongo un ejemplo de ello. Mateo capítulo 9, versículo del 35 al 38, si mal no recuerdo. Jesús venía bajando del monte y dice que ve a Jerusalén y los ve como ovejas que no tienen pastor, vagando sin rumbo, sin esperanza. ¿Y qué es lo que esto produce en Jesús? Dice que siente compasión por ellos, de tal forma que baja y aquella ocasión dura compartiendo enseñanza con ellos toda esa tarde y parte de la noche. Esto lo maneja Mateo capítulo 9, versículos del 35 al 38, si mal no recuerdo. ¿A qué voy con ello, hermanos? Tal vez tú y yo no estamos en una secta. Evaluemos todo conforme a la Biblia, hermanos. Creo que ahí están los parámetros para saber si estamos o no estamos en lo correcto. Pero hay mucha gente que posiblemente sí está en algo que no debería de estar. ¿Cuál es mi labor? Orar por ellos, pero también ir y compartir la verdad que Dios nos ha dejado, que es su palabra. No importa si la versión que Él tiene es la que tenga, si es la latinoamericana del 95, si es Dios habla hoy, si es Reina Valera, si es lo que sea, hermanos, la Biblia es la Biblia. Y la palabra de Dios nos dice que la Biblia o la palabra de Dios tiene poder, es cortante como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y discierne las intenciones, los pensamientos. Entonces tu labor y mi labor es ir con ellos y compartir la verdad para que nuestro Dios haga con ellos lo que Él quiere hacer con ellos. Es decir, que Él toque sus corazones, transforme sus vidas, hable a sus vidas y haga la obra que ha hecho también en nosotros. La invitación, hermanos, es cuidado con las sectas. Pero si conocemos a alguien que está errado, acerquémonos y tratemos de ayudarle para que esa persona pueda conocer la verdad en su vida. Oramos. Padre bendito, gracias damos, Señor, por esta oportunidad que nos da de meditar en su palabra, porque a través de ella, Señor, encontramos bendición para nuestra vida. Y gracias, Padre, porque esta historia de este hombre llamado Jeroboam nos muestra la realidad, Señor, de lo que hoy en día hay también en nuestro mundo. Personas que con o sin el propósito, Señor, de desviarle a usted, a través de prácticas y cosas que han consolidado, han llegado a este punto, Señor, sin darse cuenta, algunos de ellos y otros siendo conscientes de que se encuentran desviando a la gente, Señor, del proyecto principal que usted tiene para nosotros como este mundo que somos, de conocerle, de llegar al conocimiento de su Hijo Jesucristo, de ser llamados, Señor, a salvación por medio de usted hacia nuestras vidas. Y permita, Padre, que al leer su Biblia, al leer su palabra, podamos brindar nuestras vidas, Señor, o blindar nuestras vidas, para que estas sectas, Señor, que en algún momento intentan llegar y confundirnos, no puedan lograr su cometido, sino que podamos, Padre, instruir a esa gente en el camino de la verdad que es su palabra, y que puedan llegar a conocerle como Señor y Salvador de sus vidas. Su palabra nos dice, Señor, nuestro Señor Jesucristo, que Él es la verdad y Él es el camino, y nadie ve al Padre, Señor, sin Él. Permita que podamos entender esto, que solamente existe una verdad y la verdad es Jesucristo, Señor. Que solamente hay un camino y el único camino es Jesús. Y fuera de Él, Señor, no hay nada más que pueda dar salvación. Gracias, Padre, por lo que su palabra nos muestra y nos enseña. Y permita, pues, Padre, que sintamos carga por aquellos que están viviendo de manera errada y fuera de su voluntad. De tal forma que vayamos y compartamos con ellos su palabra, que es la verdad. En Cristo Jesús, Señor, pedimos todo esto. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.